Eché a la exesposa desquiciada de mi prometido de nuestra boda después de que intentara arruinarla revelando mi pasado. Hace una semana, yo, de 27 años, me casé con Daniel, de 33. Lamentablemente, en lugar de disfrutar de nuestra vida de recién casados, nos hemos encontrado con una ola de negatividad, principalmente por parte de la familia de mi esposo, porque echamos de la boda a su exesposa cuando intentó arruinar nuestro día. Para darles un poco de contexto, Daniel estuvo casado con Laura durante 2 años. Salían desde la secundaria, y de repente, Laura quedó embarazada a los 18 años, aunque ella y Daniel siempre habían sido cuidadosos. Cuando Laura le dio la noticia, Daniel fue muy claro, no quería ser padre tan joven, ya que ambos acababan de empezar la universidad, pero le aseguró que apoyaría cualquier decisión que ella tomara. Los padres de Laura también le rogaron que no se convirtiera en madre a una edad tan temprana, pero ella insistió en tener al bebé. Daniel y su familia respetaron su elección y finalmente dio a luz a un hijo, Tomás. Laura tuvo que abandonar la universidad para cuidar de su hijo, ya que sus padres no estaban muy dispuestos a ayudarla. Daniel y su familia le enviaban pagos mensuales para el niño, como habían acordado, y le ofrecían todo su apoyo. Daniel la veía regularmente en el campus y pasaba tiempo con Tomás cuando volvía a casa de la universidad. Con el tiempo, se encariñó profundamente con él. Aunque al principio no quería ser padre, ahora estaba feliz de tener a Tomás en su vida y empezó a involucrarse cada vez más en su crianza. Laura siempre fue muy cercana a los padres de Daniel, por lo que ella y Tomás pasaban mucho tiempo en su casa. Cuando Daniel terminó la universidad y consiguió un buen trabajo, sus padres hablaron seriamente con él. Le dijeron que querían que formalizara su relación con Laura por el bien de Tomás. Querían que asumiera su responsabilidad y se casara con ella para que pudieran ser una familia completa y criar a Tomás juntos. Después de muchas discusiones, Daniel aceptó y se casaron. Más tarde, Daniel me confesó que nunca fue feliz en ese matrimonio. Se sentía demasiado joven y presionado por sus padres para tomar esa decisión. Solo quería que su hijo fuera feliz y pensó que casarse con Laura era lo correcto. Lamentablemente, su relación se volvió tóxica muy rápidamente. Hay que decir que Daniel es un hombre muy atractivo y a veces llamaba la atención de otras mujeres, algo que Laura no podía soportar. Él nunca le fue infiel, ni siquiera coqueteaba con otras, pero Laura, debido a sus propias inseguridades, comenzó a volverse agresiva y celosa. Si él llegaba a casa incluso 10 minutos más tarde de lo habitual, ella empezaba a gritar, acusándolo de engañarla con sus compañeras de trabajo. Daniel intentaba calmarla por todos los medios, pero la situación solo empeoraba. Cuando él intentaba marcharse para calmar los ánimos, Laura lo amenazaba y lo chantajeaba, diciéndole que se escaparía con Tomás o que se aseguraría de que Tomás nunca amara a un padre infiel. Sus peleas se convirtieron en algo diario. Laura llegó al extremo de intentar contactar a sus colegas mujeres a través de las redes sociales. Luego, como si nada, mencionaba sus nombres en la conversación y le preguntaba a Daniel si las encontraba atractivas. Incluso si Daniel respondía que no, porque realmente no le parecían atractivas, ella saltaba y empezaba a gritar, llamándolo mentiroso y acusándolo de acostarse con ellas. No le gustaba que fuera a casa de un amigo los fines de semana, aunque solo se pasaran el día jugando videojuegos, e insistía en que Daniel llevara a Tomás con él. Daniel aceptaba, no para cumplir sus exigencias, sino porque no le importaba que su hijo pasara tiempo con él y sus amigos. Los amigos de Daniel eran excelentes personas y todos querían mucho a Tomás, así que a nadie le molestaba que llevara a su hijo a sus reuniones de juego. En general, Daniel hizo todo lo posible para ayudar a Laura a superar sus inseguridades y sospechas salvajes, pero lamentablemente, ella nunca cambió. Un día, Daniel tuvo que ir a un viaje de negocios para reunirse con un cliente muy importante y cerrar un trato. Originalmente, planeaba ir solo, pero en el último momento, su jefa, Mónica, decidió unirse, ya que el cliente era crucial y necesitaban causar una buena primera impresión. Cuando Daniel se lo contó a Laura, como era de esperar, ella montó un escándalo. Empezó a afirmar que siempre supo que él se acostaba con todas en la oficina. Lo acusó de inventar excusas para viajar con su jefa, donde podrían hacer lo que quisieran. Daniel le suplicó que entendiera la situación, incluso le mostró el perfil del cliente, tratando de explicarle lo importante que era asegurar ese trato. Estaba convencido de que sería un éxito y que su jefa solo iba a ayudarlo a cerrar el negocio. Pero a Laura no le importó. Siguió discutiendo, insistiendo en que Daniel debía cancelar el viaje y dejar que su jefa fuera sola.
En ese momento, Daniel perdió la paciencia. Le dijo firmemente que era solo un viaje de una noche y que no iba a cancelarlo, ya que le ayudaría a conseguir un ascenso que estaba esperando. Siguieron discutiendo, pero Daniel finalmente se fue al viaje de negocios, prometiendo volver pronto. Sin embargo, por desgracia, el viaje se prolongó inesperadamente un día más, ya que el cliente necesitaba más garantías. Daniel lo discutió con Laura y estaba seguro de que todo estaría bien. Pero cuando regresó a casa, la encontró vacía. Presa del pánico, llamó a Laura, pero contestó su hermana, Sofía. Le informó que Laura y Tomás se quedarían con ella unos días porque Laura no podía ni ver a Daniel después de lo que había hecho. Daniel estaba confundido y le preguntó a Sofía a qué se refería, si él solo había estado en un viaje de negocios. Pero Sofía comenzó a acusarlo de infidelidad y a decirle lo despreciable que era por haber hecho algo así. Daniel intentó explicarse, pero Sofía lo interrumpió, así que decidió ir a su casa para hablar con Laura en persona. Cuando Daniel llegó a casa de Sofía, tuvo una fuerte discusión con Laura mientras insistía en ver a Tomás. Intentó hacerla entrar en razón, incluso le mostró a Sofía las pruebas de que realmente se había reunido con el cliente y había cerrado un trato muy importante que le ayudaría a avanzar en su carrera. Le preguntó a Laura si tenía alguna prueba de lo que lo acosaba. Laura simplemente insinuó que, como se había quedado un día más, seguramente había pasado la noche con su jefa. ¿Por qué otro motivo retrasaría su regreso a casa con su familia? En ese momento, Daniel ya estaba agotado de intentar demostrar su inocencia. Pero Laura se aferraba obstinadamente a sus suposiciones. Después de ver a Tomás, Daniel le dijo a Laura que su relación claramente no funcionaba y que no tenía sentido seguir juntos. Le dijo que quería el divorcio, pero que deseaba mantener una buena relación por el bien de su hijo. Laura no se lo esperaba y comenzó a gritarle, acusándolo de abandonar a su familia y lanzándole un montón de insultos. Incluso llegó a amenazarlo, diciendo que arruinaría su vida. Sin embargo, Daniel ya tenía claro que no quería seguir viviendo con ella, ya que la situación estaba afectando negativamente su salud mental. Se mantuvo firme y se fue de la casa de Sofía. Finalmente, les contó a sus padres lo sucedido y se quedaron en shock. Sin embargo, al ver su estado y lo infeliz que había sido durante esos 2 años, finalmente lo comprendieron. Laura, en su ira y desesperación, decidió escribirle a la jefa de Daniel, Mónica, a través de las redes sociales. Le envió un mensaje larguísimo y extremadamente inapropiado, acusándola de acostarse con Daniel y de muchas otras cosas. No sé exactamente cuáles fueron las consecuencias, pero Daniel me contó que Mónica lo llamó para hablar y le mostró el mensaje. Él sintió una vergüenza terrible y le suplicó que lo perdonara por el comportamiento de Laura. Por suerte, Mónica fue muy comprensiva con la situación. Daniel le contó lo tóxico que se había vuelto su matrimonio y cómo Laura se había ido de casa después de su viaje de negocios. Al escuchar toda la historia, Mónica mostró una gran empatía y le ofreció a Daniel tomarse todos los días de vacaciones que necesitara para resolver su vida personal. Esa fue la gota que colmó el vaso y destruyó por completo su relación. Daniel contactó inmediatamente a un abogado para iniciar el divorcio y separarse para siempre. Según Daniel, el proceso de divorcio fue extremadamente difícil, ya que Laura presentaba las acusaciones más ridículas en su contra solo para alargar el proceso judicial. Ella y su abogado también lucharon por la custodia exclusiva de Tomás, pero, afortunadamente, el juez vio a través de las mentiras de Laura y les otorgó la custodia compartida, reconociendo la sincera disposición de Daniel a ser un padre responsable y comprometido. Cuando yo aparecí en la vida de Daniel, él llevaba mucho tiempo soltero. Empecé a trabajar en la empresa hace 1 año y medio. Poco a poco nos hicimos amigos y pasábamos tiempo juntos en nuestro grupo de compañeros. Después de unos meses, Daniel me invitó a salir, lo que fue una grata sorpresa porque siempre me había gustado un poco. Nunca antes había salido con un colega, ya que lo consideraba inapropiado y prefería no mezclar mi vida personal con el trabajo. Sin embargo, Daniel me demostró que era posible. Nuestra relación se desarrolló de manera fácil y natural. Pasamos de ser colegas a amigos, y luego a pareja. Es la persona más amable y honesta que he conocido. Cuando empezamos a salir, Daniel fue completamente transparente conmigo sobre su relación con su exesposa. Me dolió mucho escuchar cuánto había sufrido Daniel por el comportamiento tóxico de Laura. Nos hemos mejorado mutuamente y desde entonces siempre hemos estado juntos.
Todo iba de maravilla hasta que su exesposa se enteró de mi existencia, aproximadamente 6 meses después de que empezáramos nuestra relación. Por supuesto, sabía qué esperar de Laura gracias a las historias de Daniel, pero nada pudo prepararme para el odio que demostró en nuestro primer encuentro en un evento familiar. Yo ya había conocido a los padres de Daniel por separado, y fueron ellos quienes me invitaron a la cena del Día de Acción de Gracias. Laura también fue invitada, ya que los padres de Daniel siempre intentaban incluirla en los eventos familiares. Cuando Laura llegó, ignoró por completo mi presencia, a pesar de que yo estaba de pie justo al lado de Daniel. Lo abrazó, comenzó a tocarle el pelo y comentó lo bien que le quedaba su nuevo corte. Daniel, claramente incómodo, se apartó suavemente de ella y me atrajo hacia él, subrayando que yo era su novia. Le sonreí educadamente, pero Laura me lanzó una mirada gélida y se fue de inmediato. La tensión se sintió durante toda la cena. Laura no paraba de hacer comentarios sarcásticos sobre mí. Como estábamos en la misma mesa, dijo en voz alta que Daniel siempre había preferido a las rubias y que nunca pensó que se liaría con alguien como yo. Cada una de sus palabras estaba cuidadosamente elegida para herirme, y a medida que avanzaba la cena, sus ataques solo se intensificaban. Intenté ignorar su hostilidad, concentrándome en hablar con los padres de Daniel y disfrutar de la celebración. Daniel, sintiendo mi inquietud, me tranquilizaba discretamente, abrazándome para mostrarme su protección. Desde ese primer encuentro con Laura, entendí perfectamente por qué Daniel se había divorciado de ella. Era completamente insoportable y estaba llena de un odio sin motivo alguno. Me gustaría decir que fue un incidente aislado, pero Laura siguió comportándose de forma horrible. Un día, la descubrí difundiendo rumores desagradables sobre mí entre los primos y parientes de Daniel. Les decía que yo había sido la causa de su divorcio y que había alejado a Daniel de su familia. Daniel y yo hablamos con ella juntos al respecto. Le dije que ni siquiera trabajaba en la empresa cuando se estaban divorciando, por lo que sus acusaciones eran simplemente ridículas. Laura solo sonrió con malicia y empezó a acusarme de ir tras su dinero y de haberlo engañado para que entrara en una relación conmigo. Daniel le pidió que parara y que fuera más respetuosa conmigo, pero, por desgracia, no escuchó. Una vez, incluso llegó a escribirme insultos desde una cuenta falsa de Instagram. Sabía perfectamente que era ella porque los insultos contenían información personal que solo Laura podía conocer. Era como una telenovela interminable en la que nunca quisimos participar. Pero lo que más me dolía era cómo involucraba al niño en todo esto. Yo ya había visto a Tomás varias veces antes de que Daniel y yo empezáramos a salir, así que para ese momento ya lo conocía. Daniel nunca me pidió que asumiera el papel de madre, y yo tampoco lo quería. Simplemente quería ser una buena amiga y un buen ejemplo para Tomás en los momentos difíciles. Un día, para su cumpleaños, le regalé a Tomás unos patines nuevos, los que llevaba mucho tiempo soñando. Tomás estaba absolutamente encantado, y me alegró mucho ver lo feliz que estaba. Sin embargo, el siguiente fin de semana, cuando nos volvimos a ver, lo vi con sus patines viejos. Le pregunté si los nuevos no le habían quedado bien. El niño bajó la mirada, y entonces Tomás me confesó que su mamá le había dicho que no podía aceptarlos y los había tirado a la basura, a pesar de sus lágrimas y súplicas para que se los dejara. Me dolió tanto que apenas pude contener las lágrimas. Mi prometido estaba horrorizado e inmediatamente habló con Laura al respecto, pero ella declaró que yo no tenía derecho a tener contacto con Tomás ni a darle regalos. Dijo que le repugnaba que Daniel permitiera mi presencia cerca de su hijo, y que eso la hacía dudar de él como padre. Me sorprendió la crueldad de sus palabras. Cuando me mudé con Daniel, al principio ella ni siquiera permitía que Tomás viniera a casa de su padre, afirmando que no podía confiarle a su hijo mientras yo estuviera cerca. Finalmente, los padres de Daniel tuvieron que intervenir y convencerla de que permitiera que el padre viera a su propio hijo. Después de eso, empezó a complicarnos aún más la vida, declarando que no me permitía cocinar para Tomás. Empezó a enviar recipientes con comida cada vez que él venía a nuestra casa. Ese pobre niño tenía que calentar esos recipientes para cada comida, y eso me partía el corazón. Así que, después de un tiempo, empecé a cocinarle comida casera normal para que todos pudiéramos cenar juntos, y simplemente decidimos no contárselo a Laura. Era absurdo que tuviéramos que mentir sobre algo así, y no podía entender por qué Laura hacía todo esto. Hace 3 meses, Daniel y yo nos comprometimos. Fue una sorpresa maravillosa, y yo sabía con certeza que él era el hombre con el que quería pasar mi vida.
Los padres de Daniel insistieron en organizar una fiesta en nuestro honor. Invité a mis compañeros de trabajo y a mis amigos de la infancia. Todos sabían que era una fiesta de compromiso, y estaba segura de que Laura no estaría allí. Por desgracia, sí que apareció, y mentalmente me preparé para una noche desagradable. Como era de esperar, empezó a contarles a mis compañeros y amigos que ella fue la primera mujer en la vida de Daniel, algo que, por otro lado, todo el mundo ya sabía. Fue terriblemente incómodo ver cómo intentaba llamar la atención, aunque era nuestra noche. Decidí ignorarla y, en general, pasé un buen rato en la fiesta. A medida que se acercaba la boda, mi madre y la madre de Janio estaban completamente inmersas en la planificación. Trabajamos sin descanso para que cada detalle de la celebración reflejara el amor y la felicidad que sentíamos. Desde la elección del lugar perfecto hasta la paleta de colores y la floristería, nuestros días estaban llenos de interminables discusiones y preparativos. Exactamente una semana antes de la boda, sonó un golpe inesperado en la puerta. Ese día trabajaba desde casa y Daniel estaba de viaje de negocios. Pensando que era mi madre, abrí la puerta y vi a Laura en el umbral. Fue completamente inesperado, así que le pregunté si todo estaba bien. Me miró sin expresión y dijo que necesitaba hablar conmigo. Asentí y la dejé entrar. Sentada en nuestro salón, Laura me dijo directamente que debía romper mi compromiso con Daniel. Me quedé atónita y le pregunté de qué estaba hablando. Fue entonces cuando Laura dijo que conocía un sucio secreto de mi pasado. Me reí y le pedí que fuera al grano, porque no iba a jugar a sus estúpidos juegos. Laura me informó que se había enterado por una de mis amigas de la infancia, a la que conoció en nuestra fiesta de compromiso, que yo había tenido un aborto espontáneo a los 21 años. Me quedé helada al oírlo, ya que era una información extremadamente personal. Efectivamente, quedé embarazada por accidente a los 21 años y terminé teniendo un aborto espontáneo, lo que fue una experiencia traumática para mí. Era muy joven y ni siquiera sabía que estaba embarazada, pero perder al bebé fue especialmente doloroso. Pasé mucho tiempo de luto por la pérdida de una vida que apenas había tenido tiempo de asimilar. Mis amigos cercanos y mi familia lo sabían y me ayudaron mucho a superar ese difícil periodo. Cuando Daniel y yo empezamos a salir, se lo conté yo misma, así que no me preocupaba que Laura se lo dijera. No sería una sorpresa para él. Sin embargo, me indignaba que intentara usar un tema tan doloroso y vulnerable de mi pasado para manipularme. Le dije firmemente que no tenía ningún derecho a hablar de mi pasado ni a amenazarme, ya que todos mis seres queridos lo sabían desde hacía mucho tiempo. Laura claramente no esperaba esa reacción y empezó a gritar, llamándome una persona horrible por haber matado a un bebé y prometió que haría todo lo posible para que todos supieran lo despreciable que era. La discusión se intensificó y finalmente Laura salió corriendo, dejándome completamente desconcertada. Cuando Daniel regresó a casa al día siguiente, le conté esta extraña conversación, y decidió llamar a Laura de inmediato para ponerla en su sitio. La reprendió por intentar interponerse entre nosotros y le recalcó que él ya sabía sobre mi pasado desde hacía mucho tiempo. Me defendió, explicando que ella era demasiado joven para entender por lo que estaba pasando y que no tenía ningún derecho a usar esa información en mi contra. Enfurecido, le retiró la invitación a Laura para nuestra boda. Ella empezó a gritar en respuesta que si a ella se le prohibía venir, entonces Tomás tampoco iría a la boda. Discutieron durante un buen rato, pero no llegaron a ningún acuerdo. Sabía que Laura no se rendiría tan fácilmente, pero Daniel me aseguró que no permitiría que se interpusiera más entre nosotros y que, si era necesario, se enfrentaría a ella públicamente. Llegó el día de nuestra boda, el ambiente estaba lleno de felicidad y emoción. Esperaba con ansias el momento en que finalmente me casaría con el amor de mi vida. Después de caminar hacia el altar con mi padre, la ceremonia comenzó, y fue en ese preciso momento cuando Laura irrumpió en el lugar con su hijo Tomás, vestida con un largo vestido de color crema. Todos se giraron ante el ruido inesperado, y Laura gritó de inmediato, «¡Detengan la boda!». Mi rostro palideció, me volví hacia Daniel, que se había puesto rojo de ira y vergüenza. Entonces, Laura exigió en voz alta que no me casara con Daniel, o de lo contrario contaría mi secreto a todos en ese mismo instante. Mis ojos se abrieron de par en par por el horror, mientras los invitados se miraban confundidos. Tomás miraba a su padre con impotencia, claramente sin querer participar en lo que estaba sucediendo. Se acercó a nosotros, gritando qué clase de persona horrible era yo y que no merecía a un hombre como Daniel.
Antes de que pudiera responder, Daniel se interpuso entre Laura y yo y le ordenó que se fuera de inmediato, o llamaría a la policía. Los ojos de Laura se abrieron con sorpresa. Claramente no esperaba un comportamiento tan decidido por su parte. Empezó a gritarle a Daniel, preguntándole cómo podía siquiera pensar en casarse con una mujer como yo. En ese momento, yo ya estaba llorando, y nuestro día más feliz se estaba convirtiendo lentamente en una verdadera pesadilla. Afortunadamente, dos primas de Daniel, que eran mis damas de honor, intervinieron en la situación de manera tranquila pero firme. Escoltaron a Laura fuera del salón, advirtiéndole que si no se iba por su cuenta, llamarían a la policía, y eso afectaría seriamente su vida. Laura finalmente cedió, sin dejar de gritar insultos y acusaciones, mientras Daniel insistía en que Tomás se quedara en nuestra boda. El ambiente seguía tenso, pero los padres de Daniel y los míos se acercaron para abrazarnos al ver mi rostro lleno de lágrimas. Incluso los padres de Daniel, que siempre habían tenido una buena relación con Laura, estaban horrorizados por su comportamiento. El oficiante nos preguntó si debíamos continuar con la ceremonia, y Daniel, abrazándome, asintió. Decidimos salvar lo que quedaba de ese día, que una vez fue alegre, y, a pesar de lo sucedido, intentamos pasar un buen rato. Después de la boda, nos fuimos de luna de miel y no revisamos nuestros teléfonos. Pero al regresar, encontramos un montón de mensajes de la hermana de Laura y de algunos parientes del lado de Daniel, que pensaban que habíamos sido demasiado crueles con Laura. Además, Laura me envió varios mensajes extremadamente desagradables que ni siquiera me molesté en leer hasta el final. Entonces, ¿acaso fuimos los malos por echar a Laura de la boda? Antes de pasar a la actualización, les propongo que escriban ahora mismo en los comentarios qué piensan de toda esta situación. En mi opinión, la autora y su prometido actuaron de manera totalmente adecuada. Es más, como en muchas otras historias con personas tóxicas similares, deberían haberse ocupado de esto de antemano para evitar que esta mujer entrara en la boda. Así el día no se habría arruinado y todo habría salido bien. Pero las cosas pasaron como pasaron, y la protagonista no debería sentirse mal por lo que hizo. Ahora, veamos qué pasó después. Primera actualización. Gracias a todos por sus comentarios y el apoyo que he seguido recibiendo desde que publiqué la historia hace una semana. Es bastante obvio que la mayoría de ustedes piensa que hicimos lo correcto al echarla de la boda, y que deberíamos haber acudido a la policía antes por el comportamiento tóxico de Laura. Tienen razón, realmente podríamos haber involucrado a la policía antes, pero lo que nos detiene es pensar en Tomás. No queremos complicarle la vida, por lo que siempre hemos intentado resolver todo de manera pacífica. Pero parece que Laura no tiene ninguna intención de respetar nuestros límites personales. Además, hablé con mis amigas de la infancia para averiguar quién exactamente le contó a Laura detalles tan personales sobre mí. Resultó que una de mis amigas estaba demasiado borracha esa noche en la fiesta y, por descuido, le soltó mi secreto a Laura, quien la había estado interrogando repetidamente sobre mi pasado. Esta amiga se disculpó cuando hablé con ella, pero, lamentablemente, nuestra relación ya nunca será la misma. Entiendo que estaba borracha y cometió un error, pero Laura se aprovechó de eso para intentar arruinar nuestra boda. Es especialmente doloroso darme cuenta de que Laura no solo usó mi pasado en mi contra, sino que también arrastró a Tomás a este conflicto. Daniel también lo entiende perfectamente y ahora está consultando con un abogado para ver cómo podemos estructurar la custodia compartida de manera que Laura no pueda seguir complicándonos la vida. Segunda actualización. Hola a todos. Sé que han pasado 2 semanas desde la última actualización, pero no había ocurrido nada significativo hasta ayer que pudiera contarles. Ayer, los padres de Daniel nos invitaron a mí, a Daniel y a Laura a una conversación oficial sobre Tomás. No habían hablado con Laura desde el escándalo en la boda y se negaban a contestar sus llamadas, lo que fue una sorpresa para ella. Cuando nos reunimos, los padres de Daniel le dejaron claro a Laura que la respetaban como la madre de su nieto y como la exesposa de Daniel. Sin embargo, subrayaron que me protegerían a toda costa, ya que ahora soy la esposa de su hijo y me quieren como a su propia hija. Le dijeron firmemente a Laura que no tolerarían su comportamiento irrespetuoso hacia mí, como el que tuvo en nuestra boda. Le advirtieron que si continuaba comportándose de manera tan descarada, estaban dispuestos a enfrentarla en los tribunales. Para Laura, esto fue claramente una sorpresa, ya que los padres de Daniel siempre habían sido amables con ella. Decidí aprovechar el momento y les conté honestamente a los padres de Daniel sobre mi aborto espontáneo, antes de que Laura pudiera usar esa información para manipularlos. Para mi sorpresa, los padres de Daniel no me juzgaron en absoluto.
comprendieron el dolor por el que había pasado. La madre de Daniel, Marta, se giró hacia Laura y le preguntó si ese era el secreto que quería revelar delante de todos. Laura asintió y dijo que no podía confiarme a Tomás porque yo era una mala persona. Marta le pidió que se explicara, y Laura tuvo un ataque de histeria, afirmando que yo había provocado deliberadamente el aborto espontáneo y que nunca podría ser una buena madre. Añadió que solo intentaba proteger a Daniel de una cazafortunas como yo. La expresión en los rostros de los padres de Daniel pasó de la perplejidad a una profunda decepción. Marta le dijo bruscamente a Laura que no tenía ningún derecho a hablar de mí de esa manera, especialmente porque el aborto espontáneo ocurrió de forma repentina e impredecible. Los padres de Daniel, que durante mucho tiempo se habían mantenido neutrales, finalmente se dieron cuenta de la gravedad de la situación y expresaron su pesar por no haber intervenido antes para protegerme de todo esto. Daniel también me defendió y le dijo a Laura que no tenía ni idea de lo que estaba hablando y le exigió que dejara de meterse en nuestro matrimonio. Aprovechó el momento para establecer límites claros. Anunció que Laura ya no sería bienvenida en casa de sus padres hasta que se disculpara por su comportamiento inaceptable. También le dejó claro que cualquier intento futuro de acosarnos o amenazarnos tendría consecuencias legales. Laura empezó a protestar, afirmando que no podía tratarla así porque era la madre de su hijo. Sin embargo, Daniel se mantuvo firme, declarando que tenía terminantemente prohibido contactarme o venir a nuestra casa cuando él no estuviera. También le advirtió que ya había recopilado pruebas y consultado con abogados, y que estaba dispuesto a tomar medidas legales si continuaba con su comportamiento tóxico y agresivo. Al ver un frente unido y darse cuenta de la seriedad de la amenaza de un litigio, Laura aceptó a regañadientes. Honestamente, me alegro de que finalmente le hayamos dicho todo a la cara, a pesar de lo incómoda que fue la reunión. Me complace que mis suegros se hayan puesto de mi lado y me hayan apoyado. Hasta ese momento, había tenido que lidiar con los ataques de Laura prácticamente sola. No sé si Laura cambiará algún día, pero me alegra saber que ya no tendré que enfrentarme a ella. Y eso, por ahora, es más que suficiente. Tercera actualización. Han pasado 6 meses desde mi última actualización. Daniel y yo estamos de maravilla, y mi relación con Tomás ha mejorado significativamente en los últimos meses. Sé que muchos de ustedes esperaban que Laura siguiera molestándonos, pero, sorprendentemente, después de que la amenazaran con consecuencias legales, ha dejado de meterse en mi vida y solo se comunica con Daniel para asuntos relacionados con la crianza de su hijo. Sigue sin entusiasmarle que yo cocine para Tomás o lave su ropa, pero en general, se mantiene al margen. Tomás, sintiendo al menos algo de estabilidad, se ha vuelto mucho más tranquilo y positivo respecto a la situación de la custodia compartida. Seguimos celebrando juntos los momentos importantes de su vida, y está rodeado del cuidado y apoyo de todos los que lo quieren. Recientemente, nos fuimos de vacaciones con Tomás y le enseñé a esquiar. Es increíblemente inteligente y aprende rápido, así que dominó los esquís casi al instante. Es tan amante de la aventura como yo, así que el próximo verano planeamos aprender a hacer surf juntos. No sé cuánto durará este periodo de calma, pero espero que Laura siga respetando nuestros límites, permitiendo que Tomás crezca en un ambiente libre de conflictos innecesarios. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Nos vemos en la próxima. Les sugiero que también vean nuestros videos anteriores que aparecerán aquí. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, Relatos del Caminante, si por alguna razón aún no lo han hecho. Mucha suerte.